En este video vamos a revisar una pregunta más de examen de certificación de SAP en la que nos preguntan cuándo es recomendado utilizar una tabla tipo hash. Para analizar esta pregunta vamos a utilizar el código que dejé en este repositorio. Este link se encontrará en la descripción del video para que lo puedan descargar y es con el que vamos a hacer las pruebas para esta pregunta. En este link se puede encontrar el programa principal, el top y donde se encuentran los forms que utilizaremos. Yo acá ya he descargado el programa. Este es mi programa principal y revisamos la estructura, que prácticamente está el top, en donde se definió un tipo para colocar solamente los campos que vamos a seleccionar de la tabla para hacer nuestra prueba, y los forms, en donde se selecciona el contenido de la tabla, y el form donde se ejecuta el proceso con el que vamos a estar analizando los resultados para comparar la eficiencia de la tabla tipo hash. Para comenzar con nuestro análisis, regresamos a nuestro programa principal y colocamos un breakpoint en la ejecución del form f-proc y ejecutamos el programa. Damos clic en F5 para entrar al form y lo primero que tenemos es la declaración de algunas constantes y algunas variantes, en la que se tiene el año que se desea buscar, la sociedad, el número de documento y la posición. Para nuestro ejemplo estamos utilizando la tabla BSEC, que en este ambiente tiene 8,9 millones de registros, ya que buscamos una gran cantidad para poder visualizar los resultados de los diferentes tipos de tabla. En este caso el documento que tenemos como ejemplo es este, en la sociedad 1000, en el ejercicio 2021 y la posición 1, que es el registro que estaremos buscando en cada una de nuestras búsquedas. El principal ejemplo es hacer un select directo a la tabla y vamos a colocar un breakpoint en la línea después de obtener el tiempo que se tarda en ejecutarse. En este caso ya terminó y podemos ver que la diferencia de tiempo es de 0,00159. Esto fue un select directo a la tabla. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar todos los registros de nuestra tabla BSEC y colocarlos en una tabla interna. Y esperamos a que termine la consulta. Y podemos visualizar que aquí están pues todos los registros que teníamos esperados. Y ahora nuestra tabla tipo hash está cargada. Y podemos ver un poco la definición de nuestra tabla del tipo hash, en el que la definición está type hash table, del tipo de estructura que definimos al inicio, y es importante indicar que tiene una única clave y indicamos los campos que definen esa clave. Campos primarios es la sociedad, el documento, el año y la posición, y como campo complementario es el WRBTR, que contiene el monto. Ahora la siguiente búsqueda es utilizando las capacidades de la hash table y colocamos un breakpoint en donde ya saca la diferencia del tiempo de la búsqueda, y podemos ver que el tiempo de búsqueda es de 0,002 segundos y
Si nos vamos al field symbol en el que estamos guardando el dato, podemos ver que sí encontró. Y además en el SISURC podemos ver que al ser un 0 la búsqueda fue exitosa. Ahora toca comparar con una búsqueda en una tabla del tipo estándar. Se coloca un breakpoint en donde ya saca la diferencia del tiempo. Y aquí lo que vamos a hacer es que el contenido que se había guardado en la tabla del tipo hash lo vamos a pasar a una del tipo estándar. Ahora la estándar tiene los mismos registros. Y pues como podemos ver, aquí está definida la tabla del tipo estándar. Damos F8 para llegar al siguiente breakpoint y podemos ver que en este caso, a comparación del tipo hash o el select directo a la tabla, tomó más tiempo. Y por último vamos a hacer una comparación con un binary search en el que la regla es que la tabla debe de estar ordenada. Para esto lo ordenamos y posteriormente colocamos un breakpoint en donde escribe el tiempo que se tardó, y al igual que en las búsquedas anteriores, pues hace la búsqueda por sociedad, por número de documento, por año y por posición, y indicamos el binary search. Y acá tenemos el tiempo que se tardó. Entonces, haciendo una comparación, el select single es la segunda búsqueda que menos se tarda en este ejemplo. El tipo hashed pues se tarda prácticamente nada, y el estándar y el binary search pues en este ejemplo fueron muy parecidos. Retomando la pregunta que hace SAP en el examen, es ¿qué recomienda SAP para utilizar una tabla hash? Y la respuesta en sí es utilizar las tablas hash cuando la tabla es demasiado grande y cuando la tabla es accedida solo por la clave primaria. En sí no hay una limitante en cuanto a qué tamaño deba de tener la tabla. Puede ser grande o puede ser pequeña, pero eso sí, deberá de ser accedida solamente por clave primaria.